Buenos días, ingeniera Lourdes Ortega. Mi nombre es María Limón, soy del Grupo B y mi tema de exposición es nutrición mineral y producción vegetal. Introducción. La forma en que las plantas adquieren y asimilan los nutrientes minerales para crecer y desarrollarse en parte fundamental de la fisiología vegetal, la ampliación de los conocimientos sobre la nutrición mineral de las plantas ha sido además el punto de la partida de la gran expansión que ha experimentado la agricultura moderna, cuya mejora se basa en los conocimientos más profundos, tales los procesos, pero no solamente se da en la fisiología vegetal, sino también lo vamos a encontrar en lo bioquímico, químico, edafólicos, agrónomos, microbiólogos y ecológicos. En el índice vamos a encontrar algunos temas que es diagnóstico de nutrición, suministro de nutrientes en la producción agrícola, interacción planta-microorganismo, problemas de producción en condiciones de estrés, genética y nutrición mineral y su relación con las enfermedades y las plagas. Contenido de nutrientes y el crecimiento vegetal. El crecimiento de las plantas depende de varios factores que van desde la regulación génica hasta los factores edafoclimáticos para la especie vegetal y en el ámbito dado de los factores de crecimiento más importantes que son la luz, el agua y el CO2 y los nutrientes minerales. También podemos decir que Michel-Lead estableció lo que es una relación en la matemática entre los nutrientes aplicados y los rendimientos de la cosecha para así demostrar que en la zona de deficiencia en el efecto positivo del aporte de nutrientes, tanto como mayor cuanto más grave es la deficiencia de nutriente es la cuestión. Entonces, el comportamiento nos indica que las plantas tienen lo que son las necesidades diferentes de cada nutriente. Vamos a encontrar los factores que afectan el contenido mineral de las plantas. El contenido de nutrientes esenciales en los tejidos vegetales viene determinado por los factores entre los que podemos destacar que son la dotación genética de las plantas, la disponibilidad de nutrientes en el suelo o el medio cultivo, el momento fenológico o edad de la planta y el órgano o tejido vegetal que se considere. La dotación genética de la planta. Eso podemos decir que los contenidos minerales entre especies y plantas vegetales pues varían, incluso cuando la comparación se establezcan y vayan utilizando los mismos órganos. Entonces, la misma de edad de la fisiología. En estas variaciones se basan los fundamentales de diferentes metabolismos, ya que son las condiciones de las plantas, por ejemplo, la diferente demanda genotípica de B y CA, que es la pared celular. La disponibilidad de nutrientes en el suelo del medio cultivo, podemos decir que eso de aquí, este cultivo generalmente es determinado, ya que su capacidad es de captar los nutrientes en medios extremos. Por este potencial de desarrollo está limitado fundamentalmente por la disponibilidad de nutrientes de medio y también por otros factores de estrés que se tratan más adelante. El momento fenológico a edad de la planta y el órgano tejido vegetal que se considere. Estos de aquí, normalmente a medida de la planta se va envejeciendo, se produce un descenso de concentración de los nutrientes, entonces va a haber un contenido peso seco. Entonces el excepto del calcio o a veces el boro y el hierro, perdón, está de tendencia baja, ya que es provocada principalmente por el aumento relativo del porcentaje del peso seco y de la materia estructural. Diagnóstico de nutrición. El diagnóstico del estado nutritivo de las plantas se realiza principalmente con los fines agrícolas, pero también para investigar distintos aspectos de la nutrición mineral. Pueden dividirse en dos etapas. La primera es la obtención de datos fundamentales mediante el análisis
químico de la materia vegetal, análisis foliar, que puede complementarse con el análisis foliar, análisis del suelo, métodos de diagnóstico y otros métodos de análisis diagnóstico de nutrición. Entonces, eh, lo que podemos decir en el análisis foliar es que se basa en lo que es la asunción que existe con la relación entre el crecimiento de las plantas, ya que es contenido con los nutrientes de materia vegetal en seca o fresca. El análisis del suelo. En el análisis del suelo, esto permite lo que es evaluar su potencial nutricional, ya que es decir, su capacidad para suministrar lo que es los nutrientes en las plantas durante el ciclo del cultivo. Métodos de diagnóstico. En los métodos de diagnóstico, la planta puede ser cualitativos, ya que mediante las observaciones que se dan, los síntomas visibles en las alteraciones nutricionales o cualitativos son basados los resultados al análisis químico de la materia vegetal. Otros métodos de análisis de diagnóstico de nutrición. En ese tema vamos a encontrar lo que es el análisis de la savia, de propuesto en la extensión de la savia, que descartan dos, que es la savia y la savia de expresión y el exudado del xilema. Entonces, en el primer método, los tejidos conductores, como por ejemplo los tallos y los peciolos, se someten lo que es a la presión en medio del éter etílico, ya que esto pues serían posteriormente por la detención del medio acuoso y la que va a obtener lo que es la denominada savia. También vamos a encontrar lo que es la savia del xilema. Este ahí se puede obtener mediante la decapitación de las plantas, ya que eso va a llegar a 2 o a 3 centímetros por encima, ya que el comienzo de la raíz. Y así se va recolectando el exudado que fluye del corte. Entonces, aquí el líquido que se va a extraer se encuentra más diluido en la savia de presión. También vamos a encontrar lo que es el método de histoquímico y bioquímico. En esto de aquí, por lo general, las alteraciones nutricionales están relacionadas con unos cambios, que estos son caracterizados tanto como la estructura fina de las células y de los orgánulos como los tejidos vegetales. Suministro de nutrientes en la producción agrícola. La aplicación de macro y micronutrientes ha contribuido de la forma sustancial al enorme incremento de la producción de alimentos que ha tenido lugar en los últimos 100 años. Sin embargo, en ciertas zonas de los países desarrollados, el uso de fertilizantes ha creado grandes problemas en la contaminación de nutrientes. Bueno, esto de aquí podemos decir que es evidente en lo que va a sostener de mejorar los resultados, ya que se necesitan nuevos fertilizantes y nuevas técnicas de fertilización, que así vayan respetando buenas prácticas en la agricultura. En las nuevas técnicas de producción agrícola, fertirrigación. La fertirrigación es una técnica de cultivo que permite realizar una fertilización día a día en el función del proceso fotosintético y exactamente a medida de un cultivo, de un sustrato y de agua y de riego definido para unas condiciones ambientales determinadas. Esto de aquí podemos decir que la técnica permite que la dosificación adecuada en los fertilizantes y fitosanitarios en un sistema de riego localizado, podemos decir que nos ofrece numerosas ventajas, ya que está al frente de un riego tradicional en cuanto a la cantidad y la calidad del agua que emplea. Por ejemplo, se calcula en un ahorro de agua de riego, está por encima de unos 50%. Además, es posible que el uso del agua sea elevada, con conductividad eléctrica en los sistemas de gota a gota. El macro y micronutrientes quelatos. Los fertilizantes que se emplean en la fertirrigación
ha de ser solubles en agua o líquidos. La industria ha desarrollado una serie de conductos para uso de los sistemas de riego de mayor calidad y variedad en los fertilizantes tradicionales. Esto de aquí, pues los fertilizantes sólidos de macronutrientes se da además con la efectividad de los solubles, ya que han de cumplir los que son los requisitos. En primer lugar, pues se deben de combatir entre sí y para sí son relacionadas en la precipitación indeseables y normalmente así se van preparando dos solubles concentradas, separando lo que son las sales cálcicas, ya, en las que son los sulfatos y en el fósforo. También en el segundo lugar, la concentración de la salina pues se proporciona en mezclarse con el agua y el riego, pero esto no se debe superar los valores críticos de la salida de cada cultivo. Interacción de la planta microorganismo. En la interacción de la planta eh, podemos decir que es una consecuencia del nitrógeno, ya que el inorgánico se ha convertido en un fertilizante más utilizado, ya que es como resultado verdaderamente espectaculares. Aquí vamos a encontrar lo que son las fijación biológicas del nitrógeno. Y el nitrógeno y el déficit hídrico son los principales factores limitadores de la producción. Aquí vamos a encontrar la simbiosis leguminosa y la simbiosis franca no leguminosa y la simbiosis cianobacterias a soya. La simbiosis isobium leguminosa podemos decir que es la más utilizada, ya que por ello es la mejor conocida, aunque planea lo que es una serie de problemas. La micorriza es la interacción entre las plantas y los microorganismos de la mayor protección nutricional. Es probable que se presente entre raíces y los hongos del suelo. Es una forma de mutualismo que conocemos como micorriza. En esta de aparte de aquí es como que solo sean pocas familias, principalmente en la leguminosa, que presentan lo que son asociaciones simbólicas, ya que han observado que las micorrizas es más de un 80% de especies estudiadas. Aquí vamos a encontrar lo que son las eh, ectomicorrizas, que estas de aquí pues se restringe a muy pocas familias, por ejemplo a un 3% de las fanero- fanerógamas en sus propias zonas templadas, ya que así aparecen sobre los árboles y los arbustos como por ejemplo los pinos, las hayas, etcétera. En cambio, en la endomicorrizas, pues se encuentran en especies, ya que en casi todas las familias de las angiospermas y la mayoría ginkgosperma, exceptos en las pináceas. Estos son, sin duda, son las más abundantes que se dan en los climas y continentes, en excepción en la Antártida. Las micorrizas y la absorción de nutrientes. Y vamos a encontrar lo que son las ectomicorrizas y endomicorrizas. En esta imagen podemos representar que el esquemática de la ectomicorrizas vamos a encontrarla en la izquierda y la endomicorriza vamos a encontrarla en la derecha. Estos son componentes que son nutrientes del suelo, se representan por círculos de grosor de los que los rodean los nutrientes. Esto indica que la importancia de la acción de los nutrientes, por ejemplo, en el signo de interrogación, indica que dispone lo que son las formaciones que constituyen. Ya, en cambio, en las entocorrizas, pues excretan enzimas hidrolíticas que permiten utilizar las formas orgánicas tanto como el nitrógeno como el fósforo y los ácidos orgánicos equivalentes que así pues van formando inorgánicos y orgánicos del fósforo. Y tenemos tres imágenes que la primera va a ser sobre ectomicorrizas, la segunda endomicorrizas y la tercera el corte lateral de una plántula. En la imagen A
pues vamos a encontrar lo que son las ectomicorrizas. Esta se caracteriza por la mano de hifas. Ya, es un hongo que se produce cubriendo lo que es la raíz. El hongo se desarrolla intercularmente, configurando lo que son la llamada red de Archie. Ya, esto de aquí se forman en las micorrizas más o menos un 3% en las plantas superiores, ya que principalmente se da en los árboles, los pinos, las hayas, los robles, etc. En cambio, en la imagen B tenemos la endomicorrizas. Estas de aquí no forman, como los anteriores, pero un manto externo de las hifas, sino que se desarrollan en el interior de las raíces. En cambio, en el intercelular, dado como, por ejemplo, un lugar de elementos morfológicos y se caracteriza como una infección. Entonces, esto de aquí va a tener más o menos un 96% que las plantas son existentes en la naturaleza que poseen. En el corte lateral de una plántula, pues vamos a tener 4 centímetros de pinus, que esto muestra lo que es el extraordinario desarrollo de sus raíces colonizadas por micorrizas. Tenemos el problema de producción y condiciones de estrés. El desarrollo de una planta depende de una capacidad y la adaptación y condiciones extremas variables como por ejemplo la luz, la temperatura o la disponibilidad de aguas y sales minerales. Salinidad. Las sales presentan en el agua de riego se acumulan a un ritmo más o menos acelerado y determinan la degradación de la parte de valor agrícola y de los suelos. Aquí vamos a encontrar el estrés hídrico y la toxicidad iónica. En el estrés hídrico podemos decir que va a reducir lo que son la absorción del agua, ya que por el efecto osmótico. Es decir, que la respuesta de las plantas consiste en lo que son la incrementación de la producción intracelular de las sustancias solubles, ya que como betaína, proleína, sacarosa, manitol, glicerol, etcétera, que disminuyen lo que es la potencial hídrico intracelular y así facilitan la entrada del agua, a lo que es al contrario, no solo no entraría agua, sino el medio en el medio exterior, sino que también detendría lo que es a salir de las células radiculares y la planta se secaría. Toxicidad iónica. La toxicidad iónica, pues esta está relacionada en cambio con la excesiva absorción del sodio, eh, lo que va a desequilibrar lo que es el iónico de la planta. Entonces, es decir, que el sodio puede desplazar el calcio de las membranas celulares, ya que va modificando la absorción de los nutrientes como por ejemplo el potasio. Así pues, la fertilización del calcio va a mejorar lo que son la producción agrícola y así va a incrementar lo que son las absorciones y también el potasio. Lo que va a reducir es el influjo del nitrato y fosfato, ya que incluso sería el propio potasio. Vamos a encontrar la acidez y basidad. La mayoría de las plantas crece en los suelos cuyo pH oscila entre 4 y 8 en los extremos de este intervalo que producen las situaciones de estrés que se han adaptado diferentes especies. Existen dos tipos de plantas, basofilias, acifilias. Las basofilias, pues, son los que viven en los suelos, ya que son valores de pH entre 8 y 9, y las aciofilias son los que viven en los suelos y tienen pH interior de 4. Genética y nutrición. En este ámbito se trazar una división entre plantas ineficientes y plantas eficientes. El estudio de las plantas ineficientes se basa principalmente en lo que son en los trabajos mutantes obtenidos en laboratorio, pero también podemos decir que las plantas eficientes pueden encontrarse en forma natural, por ejemplo, en el hábitat pobres, ya que son en nutrientes, y el hábitat o cantidad de tóxicas de materias pesadas, por ejemplo, los salinos, los alcalinos, etcétera. Es decir, que
Estos de aquí son unas condiciones que podrían provocar lo que es la muerte de otras especies e incluso también otras variedades de la misma especie. Tenemos la modificación. La modificación es la absorción radicular debida a cambios en la morfología de la raíz o el mecanismo de absorción en el transporte de iones. Eso de aquí es una absorción radical que es debida a cambios de la morfología, ya que la es de la raíz o del mecanismo de absorción, ya que se transporta por iones. Esto de aquí, por ejemplo, tenemos las plantas resistentes, ya que es por el acetato, ya que el mecanismo que se da en la tolerancia va ligado por la supresión del sistema de absorción. Es decir, que es por el fosfato de la alta afinidad, que esto va a permitir lo que es un acetato que sea transportado dentro de la célula. En los cambios en la utilización de nutrientes durante el metabolismo y el crecimiento existen diferentes entre especies que son sometidas a estado de deficiencia, que son capaces de realizar un metabolismo normal con una escala de concentración de nutrientes. En los cambios la utilización de nutrientes, ya que es durante el metabolismo del crecimiento que existen diferentes especies que son sometidas a lo que es son sometidas a los estados de deficiencia, ya que son capaces de realizar un metabolismo normal. En cambio, también se da lo que es una escasa de concentración de nutrientes. Nutrición, nutrición y mineral de la relación con las enfermedades y las plagas. La nutrición mineral se puede aumentar con la o se puede disminuir de la resistencia a la tolerancia de las plantas a las plagas y las enfermedades. También a la resistencia que se relaciona con las habilidades del huésped, van a la penetración y el desarrollo y la reproducción del patógeno invasor. Esto de aquí es la nutrición mineral equilibrada, ya que asegura lo que es el crecimiento óptico de la planta y asimismo el tiempo. Esto va a permitir lo que es la resistencia óptica a unas excepciones. En cuanto, por ejemplo, la tolerancia, existe, por ejemplo, una regla general que, por ejemplo, según las plantas que sufren lo que es la deficiencia nutricional, pues van a presentar una menor tolerancia en las plagas y en las enfermedades. Enfermedades fúngicas, bacterianas y víricas. Las enfermedades de las plantas pueden ser causadas por hongos, bacterias y virus. Las más importantes de todas ellas son las fúngicas, la germinación de las esporas de los hongos y la superficie de las hojas en las raíces. Y en los exudados depende de la concentración celular. La concentración de los aminoácidos y los azúcares es grande en las hojas, ya que con deficiencia del potasio, pero también se acumulan lo que son los aminoácidos cuando el aporte del nitrógeno es excesivo. Entonces, la mayoría de los parásitos solo no tienen las células epidérmicas, sino que también poseen un alto contenido de los compuestos fenólicos y flavonoides, los cuales se caracterizan por las propiedades fúngicas. La hifa fúngica. En esta imagen voy a explicarles qué es un esquema de penetración, ya que es una hifa fúngica desde la superficie foliar hacia las células epidérmicas, apoplasto. Ya. Y algunos de estos factores son los que van a afectar, por decir, el crecimiento del hongo, ya que está relacionado con la nutrición mineral. Plagas. Las plagas son animales, insectos, arácnidos, nemátodos, etcétera, que al contrario son bacterias y los hongos poseen sistemas digestivos y excretor y cuya dieta es menos específica. Factores como el calor, las hojas pueden ser importantes para reconocer lo que son las plagas o tener una orientación sobre ella. Los mecanismos de resistencia son las plantas frente a las plagas, eh, que vamos a encontrar lo que son los físicos, los mecánicos y los químicos. En los físicos es como por ejemplo el calor, ya que son las propiedades de superficie que
podríamos decir que también son como pelos. En cambio, en los mecanismos, pues se va a dar como una fibra o, por ejemplo, también sílice. Ya. Y en los químicos, o por ejemplo bioquímicos, pues estos van a tener lo que es un contenido de estimulaciones, ya que esto se da por las toxinas y también por los repelentes. Aplicación de fertilizantes y su relación con las plagas y las enfermedades. La adicción de los fertilizantes en condiciones del campo afecta a las plagas y a las enfermedades directamente al repercutir lo que es el estado nutritivo de la luz y la humedad del cultivo. Además, en las épocas de aplicación del calendario de fertilización y el tipo de compuesto empleado son los factores más importantes, ya que se da fundamentalmente para el nitrógeno en la mayor parte de los casos del abonado nitrogenado. Se añade en dos fracciones en el otoño y en primavera. Es así, por ejemplo, como el nitrógeno está aplicado por los cereales en zonas de climas templados al comienzo del ciclo de un cultivo, por ejemplo, normalmente en el otoño, abonato o sementera, que se le puede llamar. También lo que va a favorecer es el aguijado y el desarrollo del aparato vegetativo, ya que a su vez favorece lo que es la ineficiencia de las enfermedades, sobre todo, por ejemplo, los ataques fúngicos. Ya, en estos casos es necesario lo que es el uso de los productos químicos para el control de plagas, de enfermedades, en fin, de proteger el cultivo para así obtener una cosecha rentable. Conclusiones: se concluye con la nutrición mineral que puede definirse con el suministro y la absorción de los compuestos químicos necesarios para el crecimiento y el metabolismo de la planta. La capacidad que tienen las células vivas para tomar sustancias al ambiente y a usarlas, ya que sea una síntesis de componentes celulares o como una fuente de energía. El contenido de nutrientes, minerales y el crecimiento vegetal es detallado sobresaliente de la vida. Este crecimiento depende de varios factores que van desde la regulación genética hasta los factores edafoclimáticos, ya que es, por ejemplo, una especie vegetal en el ámbito dado de los factores de crecimiento más importantes que son la luz, el agua, el CO2 y los nutrientes minerales. Gracias.